Saludos cordiales desde el plató de 65 y más. Hoy tenemos la satisfacción de charlar con el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Queremos hablar con usted pues, de todo lo que es la actualidad, singularmente de algo muy sensible en esta casa, que son las pensiones, y de otras cuestiones sociales en las que usted, junto con Pepe Álvarez y la patronal, pues son protagonistas fundamentales. Porque yo creo que casi todo lo que se está decidiendo, felizmente, está siendo fruto de pactos que ustedes han firmado. Si le parece, bueno, antes de nada, gracias por estar aquí, por el esfuerzo de acercarse a nuestros espectadores. Hablamos primero de pensiones. Minuto y resultado, Unai. ¿Cuál es el estado de la cuestión de las pensiones en este momento? Pues yo creo que es un estado de situación mejor que el que teníamos hace apenas unas semanas, porque hemos suscrito un acuerdo que ahora se tiene que tramitar como proyecto de ley, que yo creo que supone cambiar la perspectiva que en la última década se había establecido sobre el llamado problema de las pensiones. Un problema que se sustancia en una evidencia, y es que de aquí al año 2048 va a haber un 50% más de personas pensionistas, que previsiblemente vamos a cobrar pensión de mayor cuantía y durante más tiempo. Y por tanto, para hacer frente a esta realidad, había dos opciones. Una, ir a un proceso de recorte generalizado de las pensiones para que el gasto en el futuro no se incremente, o dos, asumir que esa mayor cuantía de personas pensionistas requiere de un incremento importante en el gasto y por tanto hay que ir previendo las fuentes de financiación para hacer frente a ese gasto, ¿no? Creo que hemos pasado de la lógica del recorte a la lógica de la mejora de la estructura de ingresos de las pensiones, derogando los aspectos de la reforma del 13 pensados precisamente para reducir la cuantía de las futuras pensiones. Por tanto, estamos mejor que hace unos meses o unas semanas, pero ahora toca desarrollar todas estas medidas, que son medidas que tienen que implementarse, algunas a corto, pero muchas a medio e incluso a largo plazo, y continuar con una segunda fase de la negociación que va a ser compleja. ¿Podríamos detallar para nuestros espectadores cuáles son las medidas que faltan? Conocemos lo aprobado o lo acordado. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta desarrollar algunas de las cosas que hemos puesto encima de la mesa. Por citar una, el régimen de cotización de los trabajadores y de las trabajadoras autónomas de España, que tiene que cambiar de ser un régimen donde no hay una relación necesaria entre lo que se percibe, entre lo que se ingresa y lo que realmente se cotiza. Este es un cambio muy sustancial. Hay elementos que hay que abordar, por ejemplo, el destope de las bases máximas en las cotizaciones. En España, a partir de los 49.000 euros de salario, ya no se cotiza por esa cuantía salarial superior a esos 49.000 euros. Esto no parece muy razonable. Se pueden destopar esas bases máximas, seguramente mejorando también el umbral de pensiones máximas. Hay que abordar el llamado índice de equidad intergeneracional, que está llamado a sustituir al factor de sostenibilidad que hemos derogado. El factor de sostenibilidad era una fórmula que preveía un recorte de las pensiones futuras en función de que mejorase la esperanza de vida. A más esperanza de vida, menos pensión en el cálculo inicial de esas pensiones. Esto hay que sustituirlo por un nuevo índice que veremos si se produce con acuerdo o no. Lo único que hemos acordado es la negociación, veremos el resultado de la misma, y estos son algunos de los elementos que están encima de la mesa. Se especula con que el Gobierno va a plantear el incremento del periodo de cálculo de las bases reguladoras para calcular la pensión, pero esto no está determinado. Esto, en todo caso, lo planteará el Gobierno, no está recomendado por el Pacto de Toledo, y, en definitiva, pues una serie de medidas también de suma importancia. Vamos por partes. Cotización de los trabajadores autónomos. ¿Cuál es la posición de Comisiones Obreras? Que tenemos que ir a un sistema en el que la determinación de las bases de cotización de los trabajadores autónomos tengan que ver directamente con los ingresos reales que perciben. Hasta ahora eligen sus bases de cotización. Esto a veces perjudica incluso a los autónomos con menos ingresos,
y es una posibilidad de que pues, aquellas personas autónomas que les va mejor, que incluso son propietarios de pequeñas empresas, puedan cotizar muy por debajo de los recursos que efectivamente perciben. Este no es un sistema muy justo ni muy equitativo y al final determina un sistema de pensiones para el régimen autónomos de pensiones muy bajas, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay que ir a un método en el que se puedan garantizar que esas cotizaciones responden a los ingresos reales. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es tan fácil determinar los ingresos reales de una nómina como de una persona autónoma, y aquí tiene que haber un trabajo compartido de la Seguridad Social y la Hacienda Pública para garantizar que efectivamente se produce esa correlación entre lo que se ingresa y lo que se cotiza, y creo que beneficiaría al conjunto del régimen autónomo y sobre todo a los autónomos que peor lo pasan porque menos ingresos tienen, que necesitan un sistema de pensiones más justo y más equilibrado. Tope de cotización. ¿Tienen auscultada la patronal? ¿Estaría dispuesta a ceder algo en este sentido? En nuestra opinión, el destope de las bases de cotización debiera haberse visto ya en la primera parte de la negociación. Era muy coherente con el resto de materias que hemos abordado en esta primera fase, pero, por decir las cosas como son, ese destope de cotización impedía el acuerdo con COE. COE ahí puso una barrera en su posición, y yo no sé si en este momento va a querer levantar esa barrera, pero en mi opinión de Comisiones Obreras, las bases máximas de cotización tienen que destoparse. Hay que cotizar por más de esos 49.000 euros en los salarios más altos. Esto puede generar además mejores pensiones. Nosotros no nos negamos a abordar esa situación, pero en general en Europa los salarios cotizan por más que esos 49.000 euros, y además esos altos salarios normalmente están más ligados a empresas con potencial económico, con músculo económico, a grandes empresas, es donde se concentran más esos altos salarios, con lo cual ese incremento del coste salarial yo creo que lo pueden asumir perfectamente las empresas en el futuro. Periodo de cómputo. Comisiones Obreras firmó 2 veces algún tipo de acuerdo, porque estábamos al principio en 8 años, de ahí se pasó me parece que a 15, de 15 luego en el año 2012 a 25 años, y se habla de que el gobierno, tal como usted decía anteriormente, pudiera proponer una ampliación a 35 años, que mucha gente, y yo creo que los sindicatos también, entienden como una rebaja auténtica de las pensiones. ¿Usted cómo lo ve? Aunque ya apuntó algo. Incrementar el periodo de cálculo de la base reguladora de 25 a 35 años supone una rebaja del coste de las pensiones, supone un recorte en el gasto de las pensiones. Esto es así. Es verdad que incrementar el periodo de cálculo no afecta a todo el mundo igual. Antiguamente, las carreras de cotización de los trabajadores y de las trabajadoras, en su inmensa mayoría, eran cotizaciones crecientes. Las personas, en la medida en que se hacían más mayores y se acercaban a la edad de jubilación, en general tenían mejores bases de cotización. Esto hoy en día ya no es necesariamente así. Y de hecho, las personas que pierden el empleo a partir de los 50 años suelen tener serias dificultades para encontrar nuevos empleos, y cuando los encuentran es muy habitual que coticen por bases de cotización menores. Con lo cual, incrementar el periodo de cálculo hacia atrás incluso les puede beneficiar. Es decir, hoy en día la situación ha cambiado, ya no es homogénea, pero en términos agregados, incrementar la base reguladora hasta los 35 años, el periodo de cálculo de la base reguladora, lo que hace es un recorte en el gasto en pensiones, y por tanto nosotros no estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a nosotros nadie nos ha dicho que esté planteando esa subida de la base reguladora, del periodo de cálculo, perdón, hasta los 35 años. Veremos si esto se sustancia en la mesa, veremos si hay una propuesta alternativa por parte del Gobierno a la que en su día generó tanta polémica, y veremos si se complementa con algún otro tipo de medidas. Porque claro, aquí ocurre que las personas que pierden el empleo a partir de ciertas edades tienen problemas de cotizaciones, de lagunas de cotización, de años que no cotizan porque no trabajan o cotizan muy por debajo de lo que venían cotizando porque están cobrando el desempleo. En la medida en que se puedan cubrir estas lagunas de cotización mediante medidas compensatorias, el efecto de medidas de ese tipo es uno o es otro.
Por tanto, esto es un debate un poco más complejo de lo que aparentemente se plantea. Pero ya digo, de base y de forma taxativa, que Comisiones Obreras no está de acuerdo y no va a firmar un incremento del periodo para calcular la base de cotización de 25 a 35 años, porque por mucha medida paliativa que se planteara, generaría un recorte agregado en las pensiones. Y porque ya estamos hablando, cuando hablamos de 35 años, de carreras de cotización que muchas personas van a tener problemas para cubrir. Ya no es que sea el periodo para calcular la base reguladora, es que hay personas que no lleguen a los 35 años de cotización. Entonces ya estamos hablando de unos periodos demasiado largos y creo que esa medida el Gobierno ni siquiera debiera plantearla encima de la mesa, en nuestra opinión. Y de cara al futuro, peor, porque los jóvenes se están incorporando más tarde al trabajo, la emancipación está siendo cada día más lenta y los salarios no podemos presumir de que estén mejorando notablemente, al menos entre los jóvenes, porque la precariedad está ahí. Es decir, que de cara al futuro sería peor el aumento del periodo de cómputo. Claro, es que el aumento del periodo de cómputo no es un debate que se pueda hacer al margen de otros debates. Es que incrementar el periodo de cómputo, si la gente cuando sale de su etapa formativa a los 20 y pocos años fuera de encontrar un trabajo remunerado de forma parecida al resto de la población trabajadora, pues el debate tendría unas características. Cuando vivimos en España con una tasa altísima de paro juvenil, con una rotación y una temporalidad contractual de las personas jóvenes enorme, y hasta bien pasados los 30 años no se incorporan con una cierta estabilidad al puesto de trabajo, claro, el debate del periodo de cálculo pues es radicalmente distinto. Y por eso en este acuerdo también hemos incluido alguna medida que se tiene que desarrollar ahora, como por ejemplo la garantía de que en las situaciones de becarios, de personas becarias, durante ese tiempo tengan una cotización a la Seguridad Social, para que esos periodos no sean periodos inhábiles a efectos de cotización, de manera que ya empiecen sus carreras de cotización antes de lo que vienen haciéndolo ahora las personas jóvenes, ¿no? Porque hay precariedad laboral y hay utilización, yo creo que abusiva, en muchos casos, de figura como la de los becarios, como la de los contratos formativos, que convendría corregir. ¿Esto está ya algo en el pacto firmado? Sí, está algo ya. Sí, lo de los becarios se ha incluido. Es una propuesta que pusimos encima de la mesa y que finalmente se aceptó, y hay que desarrollarlo exactamente a nivel reglamentario, pero donde habría una cotización para estas personas, sí, que es algo que veníamos reivindicando hace tiempo. La posición sobre los 35 años, aunque el Gobierno no haya dicho nada todavía, ¿se la han expuesto ya al ministro Escrivá? Más bien a nivel declarativo, porque como sabes se generó una polémica cuando se envió el componente a la Comisión Europea que hablaba sobre pensiones, y hubo una polémica sobre si se había incluido dentro de los compromisos de España con Europa ese incremento del periodo de cálculo. Fue una polémica bastante mediática, nosotros respondimos, pero es verdad que esa propuesta no está ni ha estado en ningún momento encima de la mesa. Ya que he citado al ministro Escrivá, he leído acusaciones de que tiene un discurso ambiguo, incluso contradictorio. ¿Ustedes lo han percibido o es un discurso, digamos, lineal, claro y, por decirlo de alguna forma, definitivo? Yo, más que un discurso contradictorio, creo, sinceramente, por decirlo de forma clara, que ha patinado en algunas declaraciones que ha hecho en varios momentos, y singularmente el día que presentamos el acuerdo de pensiones, donde él hizo una serie de afirmaciones sobre el índice de equidad intergeneracional que tenemos que negociar en esta fase, que responden a lo que él piensa, pero que en ningún caso se han planteado en ninguna mesa, ¿no? Yo creo que Escrivá y el Gobierno tienen un problema con esta cuestión, y es que no debiera lanzar un mensaje sobre las pensiones pensando en Bruselas y otro mensaje sobre las pensiones pensando en España y en los ciudadanos españoles y en las personas pensionistas actuales y futuras. ¿Y en los votos? Claro, es que el colectivo pensionista, no el actual, las generaciones del baby boom, que nos vamos a jubilar desde ahora hasta el año 2048, vamos a ser 15 millones largos de personas
donde además los intereses son fácilmente reconocibles, que haya un sistema público de pensiones suficiente. Y esto tiene su complejidad y tiene su sensibilidad electoral. No es ninguna casualidad que, más allá de la disputa política que se ha establecido después de anunciar el acuerdo al que hemos alcanzado, las recomendaciones del Pacto de Toledo, a las que hemos dado respuesta en el acuerdo social, vengan avaladas por casi todo el Congreso de los Diputados, salvo Vox y la CUP. Curioso, ¿no? Es decir, el propio Partido Popular votó a favor de unas recomendaciones que luego, cuando en el diálogo social hemos puesto en negro sobre blanco, ha criticado el propio Partido Popular. ¿Por qué? Porque este es un tema sensible y en el que los partidos quieren salir, por decirlo en claro, con la carita limpia y no lanzar ningún mensaje negativo hacia las personas pensionistas. Pero si esto es así, luego lo que hay que hacer es asumir los retos que tenemos por delante. Y los retos que tenemos por delante, si queremos sostener ese sistema público de pensiones suficiente, es garantizar su financiación ahora y a 27 años vista. Porque luego el gasto decrecerá, porque las próximas generaciones son menos numerosas. Pero hasta el año 2048 hay que saber cómo se financia, pues seguramente más de 3 puntos de PIB que van a ser necesarias para pagar las pensiones. Y esto es lo que hay que decirle a la ciudadanía española y también a Europa. Porque Europa no está diciendo que no haya que hacer eso. Europa lo que está diciendo es que si usted va a hacer eso, garantice la sostenibilidad de los recursos para pagar eso. No haga discursos mágicos, que es lo que a veces pasa en materia de pensiones, ¿no? Que es el discurso, por un lado, de los agoreros, es decir, esto es insostenible, y por otro lado, el discurso de los mágicos, los que dicen aquí no pasa nada. No, sí pasa. Pasa que hay que pagar 30 y tantos mil millones más de euros al año en los próximos años, y hay que decirle a la gente cómo financiamos esto y luego decidir democráticamente si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. En la opinión de Comisiones Obreras hay que hacerlo, ese es el debate. Lo que usted percibe en la opinión, iba a decir pública, dejémoslo en la militancia de Comisiones Obreras, que la conoce mejor que la opinión pública, aunque conozca la opinión pública muy bien. ¿Qué está la mayoría? ¿Entre los agoreros del miedo al futuro de las pensiones o entre los que tranquilos que aquí no pasa nada? Yo creo que, lo digo sin ningún ambaje, yo creo que nosotros somos la organización social que con más rigor ha asumido el reto de las pensiones históricamente en España. Y hemos tenido posiciones en todo momento de explicarle a la gente la profundidad y la verdad de las cosas. Y por tanto no tenemos una posición agorera porque no está predeterminado en ningún sitio que el sistema sea insostenible. Los que hablan de la insostenibilidad del sistema hacen trampa a la hora de hacer las cuentas de las pensiones, porque parten de un presupuesto que es falso. Y es que el sistema no es sostenible porque las cotizaciones sociales no van a ser suficientes para pagar las pensiones del futuro. Claro, esto ya lo sabemos, pero es que no está escrito en ningún sitio que las pensiones solo se tengan que sufragar con las cotizaciones sociales. Esto no lo dice ninguna ley y esto no está escrito en ningún sitio. Ahora, vamos a la otra parte. Lo que no cabe decir es que aquí no pasa nada. Y nosotros tampoco hemos estado nunca en esa, porque sí pasa. Pasa que si hay de 10 a 15 millones de pensionistas con mayor esperanza de vida y con bases de cotización más altas, pues el gasto en pensiones se va a incrementar entre 3 y 4 puntos de PIB. Y hay que asumir, si el país quiere asumir, o sea, si el país quiere dedicar 3 euros y pico de cada 100 de más de lo que hoy en día dedicamos para pagar pensiones. Yo creo que merece la pena para garantizar el bienestar de las futuras generaciones de pensionistas, porque es un factor de equidad social muy importante y, ojo, porque es uno de los grandes factores de estabilidad macroeconómica que tiene un país. Es decir, tener la garantía de ingresos de 15 millones de personas tiene una importancia macro enorme, como hemos visto en la anterior crisis. ¿Qué hubiera ocurrido en España sin la garantía de las pensiones de 10 millones de personas pensionistas que han sostenido a hijos y nietos en la crisis del 8 y del año 2010? Sí. ¿Qué hubiera ocurrido con un sistema de capitalización que, como el chileno, hubiera evolucionado al vaivén de los retornos económicos de los fondos privados de inversión? Pues que la pobreza se hubiera extendido en millones de personas en nuestro país, no solo pensionistas, sino las que han tenido que acogerse otra vez a sus padres o abuelos para salir de una crisis tan brutal como la que vivimos hace ahora una década, ¿no? Eso es evidente y cuánto nos gusta escucharlo en esta casa, porque evidentemente lo que ha sostenido, yo creo que la paz social
han sido las pensiones y han sido los pensionistas muchas veces privándose ellos mismos de cosas por sacar adelante su familia. Hablaba usted antes, citaba el baby boom. 14 millones sí, algo más. De personas. 3-4 puntos del PIB son como 400.000 millones. No, unos 30.000 al año. Perdón, 30.000, 40.000 si son 4 puntos. 30 y tantos mil. Sí, se me hacen los ceros. Sí, no me extraña, todavía nos pasa a todos. La alternativa, supongo que improvisada, del ministro Escrivá fue decir, o cobran menos o trabajan más. ¿Sabe usted si el ministro sigue manteniendo eso? Y en todo caso, ¿cómo le ha sonado a usted? Yo alguna vez he hablado con él. A ver, aquí es bueno no hacer grandes especulaciones y si el gobierno quiere hacer un planteamiento sobre en qué tiene que consistir el índice de equidad intergeneracional, lo tendrá que plantear en las negociaciones que abordaremos a partir, supongo, que de septiembre. Y a partir de que veamos una propuesta encima de la mesa, opinaremos. Porque yo creo que no es muy bueno entrar en grandes valoraciones sobre ideas que se dejan caer, que a veces pueden parecer globos sonda, ¿no? Porque es como si yo dijese, como va a haber más personas pensionistas con cotizaciones más altas y con mayores esperanzas de vida, ¿por qué no incrementamos 2 puntos las cotizaciones sociales de los salarios medios altos? Porque está demostrado que la gente que tiene salarios medios altos, en general tiene puestos de trabajo que generan una mayor expectativa de vida respecto a un trabajador que, por ejemplo, trabaja en la construcción o que trabajaba en una mina. Porque esto de la esperanza de vida tampoco es homogéneo. Claro. No se tiene la misma esperanza de vida en el centro de Madrid que en un barrio obrero de Madrid. A lo mejor a mí se me podía ocurrir decir, oye, pues a partir del 2030 que se incrementen las bases de cotización a partir de los 39.000 euros, por decir algo, ¿no? Si yo dijera esto, pues estaría lanzando una ocurrencia que no se ha contrastado en ninguna mesa de negociación. Y yo lo podía hacer para que todo el mundo opinara en función de mi ocurrencia, ¿no? Pero yo creo que en un tema tan serio como este es bueno no pegar muchos tiros al aire sin tenerlos sustentados en una propuesta. Yo creo que la tesitura no es trabajar menos o cobrar menos, o cobrar más, trabajar más o cobrar menos. Yo creo que la tesitura es cómo mejoramos la estructura de ingresos general del sistema, cómo generamos mejores empleos, cómo generamos salarios mejores para esos empleos y cómo garantizamos un flujo de financiación desde los presupuestos generales del Estado para garantizar esa viabilidad y esa suficiencia del sistema de pensiones. Y luego medidas como las que hemos ido tomando, es decir, ¿se pueden tomar medidas para que la edad efectiva de jubilación se acerque cada vez más a la edad legal de jubilación? Pues se pueden tomar. Si en vez de hacerlo por la vía de los desincentivos o de los castigos o de las penalizaciones, lo hacemos por la vía de los incentivos, como hemos hecho ahora en este acuerdo, pues son medidas que se pueden ver. Es decir, se mejoran los coeficientes de reducción para acceder a las jubilaciones anticipadas, pero se mejoran un poquito más si retrasas un poquito más tu edad de jubilación y la acercas a esos 65 años o 65 y pico en función de las carreras de cotización. Bien, como estos son muchas medidas que convergen y que hay que ponerlas unas en relaciones de otra, yo prefiero sustentar esto en las mesas de negociación y no, como digo, en las frases más o menos efectistas. Sonoras, dejémoslo en sonoras. Dejémoslo en sonoras. Sí, sí, sí. Hablando de esto de la edad, hay una cosa que no acabo de entender bien. La gente que se queda en paro, por ejemplo, si ha pasado los 50 años, tiene problemas de colocación. Al mismo tiempo, se invita y se fuerza a una jubilación a los 67. ¿Cómo se consigue el milagro de que se pueda colocar a los 50 o no se pueda colocar y al mismo tiempo tenga que trabajar hasta los 67? Bueno, yo aclararía primero que la edad ordinaria de jubilación en España sigue estando en los 65 años. Hay varias edades ordinarias, depende de las carreras de cotización, pero las personas que tienen más de 38 años y medio cotizados se pueden seguir jubilando en España a los 65 años. De hecho, la mayoría de las personas en nuestro país,
a día de hoy se siguen jubilando a los 65 años, porque se ha instalado la idea de la jubilación a los 67. Depende de las carreras de cotización. Vamos a tener edades ordinarias de jubilación que van entre los 65 y los 67 años. Ese va a ser el abanico de edades legales de jubilación. Pero lo que plantea en la pregunta es totalmente consecuente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un problema de modelo laboral que no pueden resolver las pensiones. Yo creo que es bueno pedirle al sistema de pensiones que resuelva los problemas de las pensiones, pero las pensiones no pueden resolver, el sistema público de pensiones, las deficiencias estructurales que tiene el modelo laboral español. Y el modelo laboral español tiene un problema de altas tasas de paro, altas tasas de temporalidad y precariedad, sobre todo en las primeras edades de trabajo de la gente, y tiene un problema de inserción laboral enorme de las personas a partir de los 50 años, que se dice pronto, de los 50 años, sí, sí. Que prácticamente, en los términos de vida actual, yo tengo 48 para 49 y no me considero... Es muy gordo que a partir de los 50 años haya los problemas de inserción laboral que hay en España, sobre todo cuando hay muchas empresas, muchas grandes empresas, que tienen una tendencia a destruir empleo y a hacer ERES para sacar a esta gente de sus empresas en cuanto tiene 52, 54 o 55 años. Se pierde un capital humano enorme en las empresas. Pero claro, son prácticas que tienen grupos empresariales muy importantes, el sistema financiero, por ejemplo, de una manera singular, y con lo que nos toca lidiar a los sindicatos. A veces se nos critica negociar según qué ERES. Pero claro, es que los ERES los plantean las empresas, no los planteamos nosotros. A nosotros nos toca lidiar con esa situación, intentar minimizar el impacto, intentar que no haya bajas obligatorias, sino que en todo caso sean bajas voluntarias e incentivadas, pero aún así el sistema de recolocación y de reinserción laboral falla mucho en este país porque las empresas tienen además una cultura muy asentada de no contratar gente a partir de según qué edades, cual a mí me parece un problema social de primera magnitud. Estoy totalmente de acuerdo. Hay quien sostiene que el tramo de edad más difícil está entre los 55 y los 65. El que tiene la desgracia de perder el empleo a los 55 años, que ni se puede jubilar, ni puede tener un salario, se encuentra con una situación dramática y que no esté pagando un piso y que no esté educando a unos hijos. Claro, combatir eso yo no sé cómo se hace. Bueno, insisto, yo creo que se juntan muchos problemas, una determinada cultura empresarial, un cierto desprecio por el conocimiento y por la experiencia, y esto es preocupante. Yo creo que tiene que ver también con el perfil de empresas que a veces tenemos y con, pues eso, con la poca valorización de la propia experiencia, y luego con las tasas de desempleo general. Es que en España, incluso cuando no estamos en crisis, tenemos tasas de paro que son desproporcionadas respecto a otros países europeos, ¿no? Luego se segmenta el problema del paro de larga duración, que es un problema, el problema del paro de las personas con más de 50 años, el problema del paro juvenil, pero lo que subyace por debajo es algo tan sencillo y a la vez tan grave y tan complejo como que el aparato productivo en España no genera los suficientes empleos como para cubrir la demanda de puestos de trabajo que genera nuestro país. Es así de simple y de bruto a la vez. Sí. Bajamos un poquito más a algunos detalles. Las pensiones mínimas, se había prometido que se iban a subir. Tengo entendido que este año no se han subido. ¿Veremos esa subida en el año 22? Para nosotros es la prioridad en esta segunda fase de negociación, directamente. Es decir, el periodo de cálculo lo sacará si lo quiere sacar el gobierno. El índice de equidad al menos lo vamos a negociar porque nos hemos comprometido a ello y nosotros cumplimos los compromisos. El desarrollo del RETA, del régimen de autónomos, el estope de bases, no sé si lo he dicho ahora otra vez. Bueno, todas estas medidas, pero para nosotras y nosotros la mejora de las pensiones mínimas y de las pensiones no contributivas es el objetivo principal de esta segunda fase de negociación, y nos hubiera gustado adquirir un compromiso ya en la primera fase, pero como bien sabe, pues en todo acuerdo todo el mundo tiene que dejar algún pelo en la gatera, y en este caso se ha quedado aparcado con el compromiso de retomar la negociación sobre esas bases, sobre esas pensiones mínimas que son manifiestamente mejorables en España. Como veo que usted maneja absolutamente todos los conceptos, pensión de viudedad.
La pensión de viudedad seguramente tiene que tener un cambio en su propia conceptualización. Tiene que seguir siendo una pensión contributiva, pero la pensión de viudedad estaba pensada para un determinado modelo de familia y para un determinado rol del hombre y de la mujer, donde en general el hombre trabajaba en la actividad productiva mercantil y la mujer no, o en periodos mucho más cortos, y además era la mujer la que se solía quedar viuda y por tanto estaba pensado para ese modelo. Yo creo que esto en cierto modo hay que replantearlo y creo que es un debate que hay que abrir con calma, manteniendo todos los derechos garantizados de las personas que hoy en día cubren pensiones de viudedad, que muchas veces son pensiones muy bajas y de las que son susceptibles de ser mejoradas, en mi opinión, pero creo que la familia y la sociedad española ha cambiado mucho desde que se concedieron las pensiones de viudedad, y hoy en día son pensiones que van a afectar igual a mujeres y a hombres, y además son pensiones que van a tener que dar respuesta a modelos de familia muy diversos, y creo que esto requiere de una reflexión de cierta profundidad. Terminamos, si le parece, el capítulo pensiones, pero le quería pedir un par de comentarios más. Cuando ve, como secretario general de Comisiones Obreras, las protestas de los pensionistas, que piden por una parte mejores pensiones y por otra parte más seguras, ¿usted qué siente? Bueno, cuando veo las protestas de pensionistas, pues yo recuerdo que el primer acto de movilización que yo tuve cuando llegué a la Secretaría General de Comisiones Obreras fue la conclusión de las marchas de los pensionistas que habíamos realizado desde diversos puntos de España y que confluyeron en la Puerta del Sol de Madrid. Y fue mi primera intervención en un mitin, por decirlo de alguna manera, cuando llegué a la Secretaría General, por cierto, con fiebre, porque aquel día tenía fiebre y hacía bastante sol en la Puerta del Sol. Por tanto, me siento partícipe como organización de esas movilizaciones de pensionistas, ¿no? Ahora se han constituido una serie de plataformas, algunas de las cuales siguen planteando alguna movilización más fija o menos fija, más ocasional, que en algunos casos compartimos algún tipo de reivindicación y en otros casos, no tengo ningún problema en decirlo, pues no las compartimos porque creo que están haciendo reivindicaciones que en algunos casos ni siquiera corresponde solventar al sistema público de pensiones, ¿no? Y que en algunos casos, no generalizo, pero en algunos casos creo que están haciendo un discurso que acaban retroalimentando esa posición agorera que yo decía al principio, que pretende instalar la idea de la insostenibilidad de las pensiones en el largo plazo, ¿no? Y que creo que de forma involuntaria están avalando esas posiciones. Insisto, yo hay algunas cosas que comparto y otras que no. Yo, por ejemplo, no entiendo el empecinamiento con esta propuesta de hacer una auditoría sobre las cuentas de la Seguridad Social, porque una cosa es no compartir cómo se ha vaciado el fondo de reserva de la Seguridad Social, que se ha vaciado de forma acelerada porque se tomaron decisiones unilaterales del gobierno de Mariano Rajoy para poder seguir cubriendo los déficits de las pensiones que llamaban con ese fondo de reserva, y nosotros no estábamos de acuerdo con hacerlo así. Había que haber hecho transferencias directas desde los presupuestos públicos, pero eso es una cosa, y otra cosa, poner en duda cómo se ha utilizado ese fondo de reserva, hablando de desfalco, como se está diciendo. Esto es un despropósito. El fondo de reserva se ha utilizado para pagar pensiones. Otra cosa es que de forma acelerada y que había que haberlo hecho de otro modo. Nosotros ahí somos críticos, ¿no? Pero yo creo que hablar de una auditoría de unas cuentas que están públicas, que son publicadas, que son conocidas por cualquiera que las quiera buscar, creo que solo incide en el descrédito del sistema público y en general de lo público. Me parece un error estratégico bastante importante, ¿no? Pero bueno, cada uno dice lo que quiere. Como conclusión, ¿le veo a usted seguro en cuanto al futuro del sistema público de pensiones? ¿Lo ve sostenible con las correcciones que haya que hacer, y apunto unas cuantas? ¿Me equivoco? Bueno, lo veo seguro en función de las decisiones democráticas que tome nuestro país. Yo lo que quiero decir es que no hay ninguna maldición, ni económica ni demográfica, que diga que las pensiones son insostenibles. A partir de ahí hay que decidir democráticamente si se quieren dedicar los recursos necesarios para sostener una prestación de pensiones equivalente
a la que hoy en día la generación activa estamos contribuyendo a sufragar. Este es el debate. Por tanto, seguro, en la medida en que haya voluntad política de que así sea. Si no hay voluntad política de que así sea, pues estaremos en un escenario distinto. Pero tampoco soy ingenuo. Los intereses asociados a que el sistema público de pensiones proteja menos son altísimos. Son altísimos. Cuando desde hace prácticamente 3 décadas largas, a primeros de los 90, se empezaron a elaborar informes que pronosticaban la insostenibilidad y la quiebra del sistema de pensiones, no eran informes inocentes, eran informes que querían que paulatinamente esa idea se instalara en la población española, reducir, porque nadie quiere cargarse de todas las pensiones públicas, pero sí reducir la tasa de cobertura de esas pensiones, es decir, que en vez de suponer de media entre un 70 y muchos y un 80% del último salario, las bajemos como los países anglosajones al 45 o al 40 de media del último salario, porque ahí se abriría un boquete enorme que tendrían que cubrir los sistemas de capitalización privados, desde una visión de sustitución del sistema público. Porque no es lo mismo los sistemas complementarios de pensiones, que se pueden vincular a la negociación colectiva, como existe en las grandes empresas o en territorios como Euskadi, de una forma muy generalizada, que complementan, ¿no?, de ese 70 y tantos, 80%, hasta los últimos salarios, a un sistema que aspire a sustituir a la pensión pública. Que la pensión pública sea muy inferior y que cada persona, en función de lo que gana, pueda ir estableciendo sus propias cuentas de ahorro individual para complementar en el futuro las pensiones. Claro, este es el riesgo y esto es lo que desde el sindicato queremos combatir. El sistema de capitalización que usted dice, le han retirado ya tantos incentivos que yo creo que tiende a la desaparición. Yo tengo un plan de pensiones y el propio banco me ha dicho, oye, no metas más, porque no compensa para nada. Pero se me viene a la cabeza aquella idea que nunca entendí muy bien de hacer un sistema privado de pensiones, pero promovido por el Estado. ¿Eso en qué quedó? Esta es otra de las cosas que en teoría el gobierno va a plantear porque va incluida en el componente que se ha enviado a Bruselas. Pero yo comparto la duda y la incertidumbre que plantea la pregunta. Pues yo quiero saber exactamente qué tiene el gobierno en la cabeza. Nosotros no tenemos problema en abordar una negociación, insisto, sobre los planes complementarios de pensión, que sean planes vinculados a los planes de empleo y a la negociación colectiva. Esto ya lo hacemos en algunas grandes empresas o ya lo hacemos incluso en convenios sectoriales, sobre todo en el territorio donde yo vengo, ¿no? En el País Vasco hay convenios de sector, sobre todo en Guipúzcoa y en la administración pública, pero también en sectores privados como el metal o como la madera, donde en las negociaciones, cuando se negocia el convenio colectivo, una parte de las mejoras salariales se van a esos complementos, pero sin ir en ningún caso en detrimento de las cotizaciones sociales ni de la salud del sistema público de pensiones. Esto se puede hablar, esto no es un problema, no es un anatema, no es algo, no, esto no se puede hablar, sí, se puede hablar, no pasa nada, siempre garantizando, como insisto, la viabilidad del sistema, las cotizaciones que van al sistema público. Otra cosa sería si lo que se nos planteara sería un sistema para sustituir al público. Cuentas nocionales, cuentas individuales, donde vas a esquemas de ahorro individuales que, como bien planteas, si no tienen un fuerte componente de incentivo fiscal, en general salen muy poco rentables. Claro. Porque hay otras formas de ahorro más rentables, a veces más arriesgadas, pero eso son decisiones de ahorro que toma cada persona, nosotros no tenemos nada que decir. Pero eso es otra cosa, ¿no? Pero donde no vamos a entrar en ningún caso, es más, seríamos beligerantes, es a cualquier sistema de pensiones privados que aspire a sustituir al sistema público. Queda claro. Si le parece, hacemos un repaso más o menos rápido de algunos asuntos que están ahora de actualidad y en los que usted es por lo menos voz de autoridad. Fondos europeos. ¿Cuál es, a juicio de usted y de su sindicato, la prioridad del destino de ese dinero? Yo creo que la prioridad es muy transversal y debiera servir para mejorar los sistemas de producción de bienes y servicios en España, bajo la perspectiva de la transición digital y de la transición energético-ecológica.
Es decir, mejorar las formas de funcionamiento para que las empresas emitan menos CO2 a la atmósfera, mejorando sus formas de trabajo, desarrollando nuevos sectores y garantizando los empleos. Vengo de la Semana Negra en Gijón, he estado en Asturias, donde se ha llegado a una propuesta que yo creo que es bastante importante en una empresa que se llama Arcelor, que va a modificar las formas de fabricar acero mediante la composición energética distinta, mediante una forma de producir con una forma de tal manera que se reducen drásticamente las emisiones de CO2, pero garantizando con los fondos de reconstrucción europeo que la inversión pública es correspondida con una fuerte inversión privada para mejorar esos sistemas de producción. Estamos hablando de una inversión de 1.000 millones de euros, que se dice pronto. Yo creo que este es un ejemplo de cómo tendría que funcionar esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un ejercicio de prospección a futuro de qué sectores productivos tienen más recorrido en España, qué debilidades y qué fortalezas tienen esos sistemas en el futuro, esos sectores, y cómo estos recursos públicos pueden servir para mejorar esas debilidades y para mover también inversiones privadas. Es la primera vez en muchos años que España como Estado tiene la posibilidad de hacer políticas sectoriales, políticas industriales, donde tiene una palanca financiera que le tiene que servir para condicionar las decisiones de inversión de las empresas, que en general no son empresas españolas, las grandes empresas inversoras industriales. Somos un país muy subalterno en materia industrial. Y esto me parece que es una oportunidad de primer orden, con dos perspectivas. Tenemos un país con pequeñitas empresas en gran parte, con lo cual no sirve solo hacer acuerdos o hacer PERTEs con los grandes grupos empresariales. Hay que ver cómo se incluye en esas pequeñas empresas que muchas veces están dentro de la cadena de valor de las grandes y son suministradoras, y luego tiene que tener también, esto también me parece muy delicado y muy importante, un elemento de, ¿cómo diría yo?, corrección territorial de las desigualdades que existen en España. Porque si todos los recursos se emplean allí donde ya hay base industrial y donde ya hay experiencia en políticas industriales, se van a ir a los focos más desarrollados de España y pueden ahondar la diferencia entre la España más desarrollada y la España menos desarrollada o con menos empleos de calidad. Y esa perspectiva no hay que perderla, pero yo creo que es una oportunidad como no podíamos pensar hace un año y medio que íbamos a tener. ¿Los sindicatos han sido consultados o van a ser consultados? Estamos teniendo información permanente. Es verdad que a nosotros algunas fórmulas de consulta tampoco nos dejan muy satisfechos porque a veces se limitan casi a contar cómo va la cosa. Nosotros querríamos tener una participación mucho más potente a la hora de determinar los proyectos, a la hora de vigilar la ejecución de los proyectos, porque luego cuando llegan los proyectos a las empresas, claro que se nos consulta. Es decir, ponía un ejemplo ahora en Arcelor, pero habrá otros muchos donde la inversión pública y la que esperemos se movilice desde el sector privado va a conllevar que se cambien las formas de trabajar, o la maquinaria, o se digitalicen los procesos de producción de un bien o de un servicio, y esto acaba afectando a un trabajador y a una trabajadora, y hay que hablar con una sección sindical o con un comité de empresa, y hay que modificar las condiciones de trabajo, y a lo mejor hay que cambiar los turnos o las pautas de trabajo. Entonces, claro, nosotros queremos participar en todo el proceso. Y es verdad que el gobierno nos remite información, nos reunimos habitualmente, pero hay una tendencia muy acusada de contarte un poco cómo va la película, pero no hacerte muy partícipe del guión, por entendernos de alguna manera. Otro asunto, reforma laboral, casi nada. Garamendi dice que, o me pareció entender eso, que tal como está planteado el proyecto del gobierno, no va a ser aceptado por Bruselas. Pues le habrá dicho cosas Bruselas a Garamendi que no le ha dicho a nadie más, porque realmente lo que Bruselas le está planteando a España, y que no tiene que ver directamente con los fondos de recuperación europeos, sino que tiene que ver con lo que se llama las recomendaciones del semestre europeo por países. Y a España se le ha dicho que tiene un problema, que es que tiene una temporalidad enorme, que tiene una precariedad laboral enorme y tiene que mejorar sus políticas activas de empleo. Y en todo eso que dice Bruselas, nosotros estamos de acuerdo. Claro, la cuestión es cómo abordamos esta cuestión, ¿no? La reforma laboral del año 2012 se dice en su exposición de motivos que se hace precisamente para algunas de estas cosas,
para reducir la temporalidad. Se dice, oye, vamos a dar más posibilidades a las empresas de modificar lo que hay pactado en un convenio colectivo o en un pacto de empresa, porque si pueden modificar eso, van a contratar de una forma más habitual a gente indefinida, porque luego tienen pautas de lo que llaman flexibilidad interna, ¿no? ¿Qué nos dicen los datos? Que España sigue, antes de la pandemia, en el 27% de temporalidad, campeones de Europa de temporalidad. Luego, en ese terreno, la reforma laboral es un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque la reforma laboral lo que propició fueron más contratos precarios y facilitó más el despido. Y además confundió la flexibilidad interna con la posibilidad de que el empresario haga y deshaga a su antojo en la empresa. Por tanto, ¿qué es lo que en nuestra opinión necesitamos? Un modelo laboral que mira al siglo XXI, mucho más eficaz, mucho más democrático, donde se recupere el valor de la negociación colectiva, se equilibre la relación entre trabajadores y trabajadoras y sus empresarios o empresarias, donde la contratación sea mucho más estable, donde el despido sea el último recurso que tienen las empresas cuando hay algún tipo de problema económico o hay que hacer alguna transición de empleo, y donde a cambio busquemos esquemas de flexibilidad interna pactada en las empresas, por ejemplo, para adecuar el tiempo de trabajo o la reducción de jornada, como se ha hecho con los ERTE o como se hace habitualmente en Alemania, de manera que cuando hay un problema, porque cae la demanda, porque se venden menos tubos o porque se venden menos programas informáticos, en lugar de recurrir al contrato temporal y al despido, se recurra a una adaptación de las jornadas de trabajo. Y ahí el Estado puede contribuir mediante algún tipo de prestación que sostengan estas prácticas. Esto es, en nuestra opinión, a donde debiéramos orientarnos, ¿no? ¿Esto implica derogar la reforma laboral del año 2012? En mi opinión, sí. En mi opinión, una reforma laboral que se hizo para bajar los salarios, es evidente que se hizo para eso, no es lo que necesita España. Una reforma laboral que ha permitido que las cadenas de hoteles con beneficios multimillonarios hayan externalizado a las camareras de piso para pagarles salarios de miseria, porque con los convenios de empresa se pueden reducir los salarios de los convenios sectoriales, no es lo que necesita este país. ¿Es compatible eso con la digitalización, con la formación permanente a lo largo de toda la vida? ¿Es compatible la formación permanente a lo largo de toda la vida con la inestabilidad en el empleo? ¿Se va a formar un joven en una empresa si sabe que le van a echar a los 3 meses? Hay que cambiar el sistema de incentivos de nuestro modelo laboral, y yo creo que esto pasa por llevarse por delante una reforma pensada para todo lo contrario, para una política de devaluación interna, que fue lo que se le impuso a España como condición para el rescate financiero de nuestro país, ni más ni menos. O sea que le decimos a la reforma de Rajoy, le decimos adiós, buen viaje, que tanta gloria lleves. Como para Texas. Sí, yo lo tengo clarísimo, pero dejando claro eso, que nosotros no estamos planteando, como a veces se quiere caricaturizar, una derogación para ir a la legislación del año 2008 o 2001, o a la franquista. O a la franquista, como a veces el Estatuto de Trabajadores. Nosotros tenemos en el año 2007 un 30 y tantos % de temporalidad en España, sin tener ninguna crisis. Es decir, que nosotros no anhelamos esa legislación, pero para modernizar y para hacer una regulación mucho más, creo que mucho más acorde con las necesidades que tiene la economía del futuro, lo que no vale es una legislación que yo creo que se hizo para reducir los costes salariales en España, como luego se ha reconocido abiertamente, ¿no? Citaba Unai, usted ahora, el caso de las camareras de hotel. Estando en el mismo sector, en el hostelero, una queja frecuente de los dueños de la propiedad es que no encuentran camareros. ¿Qué está pasando con el nivel de paro que usted está citando? Que no haya mano de obra para la hostelería. ¿Dónde está el problema? La respuesta se la doy a un hombre que creo que es poco sospechoso de ser un radical de izquierdas, que se llama Joe Biden y que es presidente de los Estados Unidos, y que le dijo pay them more. Sí, señor. Páguenles más. Si lo que se está ofertando son puestos de trabajo durante los meses de verano, donde habitualmente se contrata legalmente por unas pocas horas, pero luego se alargan indefinidamente las jornadas, con salarios de miseria y muchas veces con salarios en B, pues es probable que puedas tener alguna dificultad para encontrar personal. Pero es tan sencillo como cumplir
con los convenios colectivos, por contratar a las personas por las horas en las que efectivamente trabajan y por tener una cultura de la calidad del trabajo mucho mejor del que tienen muchos empresarios de la hostelería en España, que simplemente buscan a alguien para que durante un par de meses tire cañas como si no hubiera un mañana, y se está perdiendo también la cualificación en el empleo en la hostelería. Este no es un tema menor, pero claro, es que si quieres tener trabajadores con cierta estabilidad, cualificados y motivados, les tienes que pagar bien. Es tan sencillo como eso. Efectivamente. Estaba yo pensando antes, al escucharle hablar de la reforma laboral, por ejemplo, que los sindicatos, es decir, usted y Pepe Álvarez, forman piña, o podrían formar piña, con Yolanda Díaz, con lo cual tendrían enfrente a la COE. ¿Es un dibujo real? Bueno, hemos llegado a 11 acuerdos, que se dice rápido, Sí. Y en la gran mayoría ha estado COE, salvo en el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad, en todos los demás ha estado COE. Quiere decir que por parte de los sindicatos, y en el caso nuestro de comisiones obreras, hemos hecho algo que no es menor en este país. Es no haber buscado un atajo por un gobierno supuestamente afín a nuestras posiciones y por una ministra supuestamente afín a nuestras posiciones. No hemos buscado el atajo de la unilateralidad, decir, oye, vamos a pasar del diálogo social y de los empresarios, que ahora nos toca a nosotros, que nos han dado mucha brea del año 2010 al año 2015, tuvimos que hacer 3 huelgas generales, 2 reformas laborales, sobre todo la del Partido Popular durísima, una reforma de pensiones unilateral. No hemos buscado, por decirlo de alguna manera, la revancha, sino que hemos buscado fortalecer el espacio de diálogo y concertación social. ¿Porque seamos muy buena gente y no queramos revanchas? Pues no exactamente. No exactamente, sino porque somos perfectamente conscientes de que la dimensión de los retos que tenemos por delante son de tal calibre que cuanto más asentadas hagamos las cosas, mejor. Y una medida que te satisface al 100%, pero que la has hecho justo con los tuyos, para entendernos, a lo mejor en el medio y en el largo plazo es una medida más débil que algo que te satisface al 80%, pero que va mucho más consolidada con un acuerdo con las organizaciones empresariales, o como los ERTE, que por ejemplo pues fueron avaladas prácticamente por unanimidad en el Congreso de los Diputados y de las Diputadas, ¿no? Y nosotros vemos el mundo de esa manera, no porque seamos particularmente estadistas, sino porque representamos los intereses de la gente que peor está. Y miramos a la cara a la gente para la que es fundamental que la acción sindical sea útil y no sea retórica, ¿no? Y por eso hemos hecho esta apuesta en este periodo de pandemia, que espero que ahora pueda tener continuidad en este periodo, digamos, de pospandemia, ¿no? También dejando claro que la apuesta por el diálogo no puede ser otorgar derecho de veto a nadie. No vaya a ser que la COE se haya acostumbrado a que solo salen las cosas cuando yo las acuerdo y esto les sirva como camino para tratar de bloquear negociaciones. Reforma laboral es la más evidente, que no dejan de ser negociaciones muy complejas, ¿no? Pero yo creo que hay que poner en valor lo que hemos hecho. Para nosotros hubiera sido más fácil no llegar a un acuerdo en pensiones y tirar para meter ahora, por ejemplo, el destope de bases máximas. Pero hemos pensado que era mejor que la derogación de la reforma del 13 fuera con un acuerdo con COE, Sí. porque tiene una fortaleza mucho mayor. Sí, sí. Y al público nos gusta mucho verles a ustedes haciendo pactos. Cada pacto que firman yo creo que es una inyección de tranquilidad que transmiten al país. Calificaba usted a la vicepresidenta Yolanda Díaz como supuestamente afín. Yo le haría un matiz, diría, lleva sangre sindical en las venas, doña Yolanda, o sea que quitaría lo de supuestamente afín, aunque ocasionalmente pueda discrepar en algo. Hay otra vicepresidenta, que es Nadia Calviño, una nació en La Coruña y otra en Fene, a 45 kilómetros de distancia y a menos de 30 minutos por autopista. Y ahora están enfrentadas por el salario mínimo interprofesional. La una está en línea más sindical, diciendo que hay que subirlo. La otra opone pegas
que se refieren incluso al empleo, que con el salario mínimo se pierde empleo. La posición de usted no hace falta que me la diga, pero me viene bien que me la diga pensando en nuestros espectadores. Hombre, la posición nuestra es que el salario mínimo interprofesional en España tiene que continuar su subida y creo que debiera hacerlo también este año 2021. Hay que reconocer que se ha hecho mucho, subir el 30% del SMI en los últimos años no es ninguna tontería. Hay un compromiso del Gobierno que esperemos que nadie esté cuestionando y es llevarlo al final de la legislatura al 60% de la media salarial, estos son unos 1.050 euros, no hace tanto era de 600 y pico el SMI, bien, el salto es muy relevante, pero en nuestra opinión este año 2021 no es un año que tenga que pasar en blanco. ¿Por qué? Pues porque la economía va a crecer más de un 6% en este año 2021, porque los precios están creciendo más de un 2,5%, porque precios básicos como los suministros básicos, como la electricidad, como los alimentos, como las bebidas no alcohólicas, están subiendo por encima de la media. Y esto es lo que compone la cesta de la compra de las personas que tienen el SMI. Y porque es que además nosotros combatimos la idea de que la subida del salario mínimo en España genera destrucción de puestos de trabajo. Es que no es verdad. No es verdad. Hay algunas estimaciones que dicen que limita la creación de puestos de trabajo, pero no tienen en cuenta que subir el salario mínimo interprofesional supone una inyección en vena de la economía, porque todo ese dinero va a consumo. El que gana 950 euros no tiene para ahorrar ni para especular en bolsa, ni para irse a jugar al golf a las Bahamas. Tiene para comprar pan, leche y alubias. Y esto activa demanda interna. Y por tanto, en el agregado de la economía, todavía el SMI en España está en unos niveles donde su subida genera puestos de trabajo en la opinión nuestra y en la opinión de muchos economistas. ¿Le aplicamos la misma filosofía de que lo que es bueno en subida del salario mínimo interprofesional beneficia a la economía, a las pensiones? Y con ello termino. Evidentemente, claro que sí, tiene un efecto porque son rentas garantizadas para las personas, lo cual te da una estabilidad en cómo proyectas tú tus gastos, tus gastos como persona, en este caso pensionista, ¿no? Lo que pasa que, lógicamente, lo que pones los recursos que pones en un sitio, los detraes de otro. Y para tener ese nivel de pensiones, pues hay que tener una fiscalidad más ambiciosa de la que hoy en día tiene España, hay que tratar de tener unos mejores salarios para que las bases de cotización sean más altas y hay que detraer esos recursos que van a pensiones o a salarios de otros lados. Pueden ser de los dividendos de las empresas, de los beneficios de las empresas, pueden ser de las inversiones de las empresas y a veces pues es bueno saber que lo que quitas de una cosa, lo pones en una cosa, la quitas en otra, porque es bueno que las empresas inviertan en mejorar sus niveles de producción, ¿no? A lo mejor vivimos un tiempo en el que no tienen que dedicar tanto al pago de los dividendos o al pago de los beneficios. Que en España la media del impuesto de sociedades esté por debajo del 10%, pues es grave. Es que cualquier currela paga más en su IRPF que las empresas de media por sus beneficios en el impuesto de sociedades, ¿no? Pues esto es lo que hay que plantear, pero claro que en este momento estabilizar lo que se llama la demanda interna, que básicamente son salarios, pensiones y prestaciones sociales, es una de las grandes variables para garantizar un crecimiento de la economía sostenido y sostenible, ¿no? Unai Sordo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, ha sido usted muy generoso en su tiempo, creo que muy sabio en lo que ha dicho. Dijo que usted no quería hacer o no aspira a hacer política de Estado, pero tiene madera de hombre de Estado, si me permite decírselo a nuestros espectadores. Gracias. Gracias.